Vamos a dar la última charla de la mañana. Hemos retrasado un poquito la comida, pero ya contábamos con ello. Y vamos a revisar los datos, las novedades del último año de cefaleas, sobre todo del Congreso Mundial de Cefaleas que tuvo lugar en verano del año pasado, y algunas cositas. No ha habido mucha cefalea en el último meeting de la Americana. Yo creo que la novedad más importante probablemente del año ha sido la aparición de la nueva clasificación de la International Headache Society de las cefaleas. Os voy a dedicar 5 minutos a revisar las novedades de esta clasificación. Aparece, como veis, una década después de la anterior. De momento solo se ha hecho una versión beta, que está en papel, pero está en Internet para comentarios. Y se pretende que en la nueva clasificación internacional de las enfermedades, pues las cefaleas, que es una consulta muy frecuente en neurología, la más frecuente, pues tenga un poquito más de presencia. La estructura es la misma que la anterior y está publicada, como digo, en papel en Cefalalgia en agosto del año 2013, y justo acabamos de terminar la traducción al castellano. Hay un libro estupendo, bueno, digo precioso, que lo ha editado, se ha editado con el patrocinio de Allergan, que quiere decir que no ha intervenido en absoluto en nada, simplemente de una grant al grupo de cefaleas para que esta chica tan guapa, que es mi hija, que es traductora profesional, científica, pues, y yo y alguna gente más que le corregimos algunas cositas que no eran de traducción, pues tradujera la clasificación. Se lo podéis pedir al delegado de Allergan, o lo tenéis en la web del grupo Cefaleas de la SEN, o también está de acceso libre en castellano en la web de la IHS, donde queráis, ¿no? Bueno, voy a revisaros un poco las novedades más importantes. Probablemente esta sea la novedad más importante de esta clasificación, que ha sido los nuevos criterios de la migraña crónica. Mirad, es fundamental, fijaos, lo que ha cambiado es que ya por fin aceptamos que el paciente con migraña crónica no siempre va a tener cefaleas que sean migraña, sino que ya la misma clasificación dice que hay días que va a tener cefalea que se parece a la tensional. La otra cosa nueva es que aceptamos que el paciente puede tener crisis con o sin aura. En las clasificaciones anteriores parece que toda la gente con migraña crónica era gente que tenía migraña sin aura. Ahora sabemos que hasta el 40% de los pacientes con migraña crónica, fijaos, tienen historia de migraña con aura previa. Lo demás queda prácticamente igual. Tienes que tener 8 días al mes o más criterios de migraña, o que tu cefalea desaparezca con medicación específica, y obviamente que no tenga explicación por otro trastorno. O sea que yo creo que la migraña crónica queda ahí bien especificada. Otra novedad importante es esta, la cefalea diaria persistente de reciente comienzo, la New Daily Persistent Headache del inglés. Mirad, esta cefalea, esto es igual, tiene que tener un inicio inconfundible en fecha, que se recuerde con claridad, pero fijaos que no habla en la nueva clasificación de las características. Antes esta cefalea no podía tener criterios de migraña, y ahora se puede diagnosticar perfectamente esta cefalea si hemos descartado otras causas en pacientes con cefalea diaria, de más de 3 meses de evolución, y que se acuerden de su inicio y que no hayan tenido antes criterios diagnósticos ni de cefalea de tensión ni de cefalea ni de migraña. Luego os voy a comentar algunas cosas ya un poco, las cefaleas, alguna cefalea que ya más anecdóticas aparecen en la nueva clasificación, y sobre todo para hacer un poco también de propaganda española. Digo porque una de las cefaleas que ya se aceptan en la nueva clasificación, el capítulo 4, es la cefalea numular, que, como sabéis, ha sido descrita prácticamente por el grupo de Juan Pareja y sus seguidores en España. O sea que, en este sentido, España ha hecho una buena aportación a la clasificación. El capítulo de las cefaleas secundarias también permanece igual en cuanto a números, pero se han cambiado los criterios. Los criterios, si a alguno os gusta la clasificación, cuando lo leáis os van a llamar un poquito la atención. Tienes que tener cefalea, tienes que tener el trastorno causal, demostrarlo, la prueba de la etiopatogenia, que no se atribuye a otro diagnóstico, y ese es el esquema que se sigue siempre en los criterios, y no se requiere que la causa, que la cefalea mejore al tratar la causa.
y a veces se reconocen algunas subformas. Os voy a poner aquí 3 o 4 anécdotas. Esta es una nueva cefalea que se ha aceptado en la nueva clasificación, la cefalea por vuelos en avión, que es una cefalea que se parece un poco a la cefalea en racimos y que es gente que solamente tiene dolor de cabeza casi siempre en el descenso del avión. Esta cefalea, que si habéis vivido algún caso, es una cefalea que antes no se aceptaba y que ahora se acepta también, es aquella cefalea en pacientes que tienen lesión medular. Si habéis vivido algún caso, como decía, es un caso espectacular y que si no sabes que existe, pues te obliga muchas veces a descartar otras entidades secundarias que te preocupen más. Saber que esta cefalea ya la IH se la acepta perfectamente. Igual que os decía antes de la cefalea numular, también se acepta la cefalea por trocleitis o trocleodinia, que ha sido desarrollada también por el grupo de Juan, como decía antes, igual que la cefalea numular, que han publicado prácticamente todo lo que existe en esta cefalea y que la IHS la ha aceptado. Y luego, esta cefalea, la clasificación tiene un apéndice, en el cual hemos incluido, como siempre, aquellas cefaleas que probablemente en la siguiente versión de la clasificación pues ya se acepten unánimemente, para que la gente pues publique durante estos años su experiencia, pequeñas series. Y os pongo esto también en homenaje al grupo sobre todo de Ángel Guerrero, de Valladolid, que son los que más han publicado en esta entidad epicránea fugas, que aquí veis un poco los criterios, que se parece un poquitín a la neuralgia, al dolor punzante, pero que sigue un movimiento como en zigzag y que probablemente sea mucho más frecuente de lo que pensemos. Bueno, dejamos un poco la clasificación y pasamos a los genes. Voy a seguir el mismo esquema que otros años. Esta diapositiva ya os la puse el año pasado, vamos, ya la desarrollamos y vimos que nos llevamos una gran depresión, una desilusión, porque, claro, la migraña es una enfermedad que es familiar. Si es familiar, debería estar genéticamente determinada, ¿no? Si debería estar genéticamente determinada, si hacemos los GWAS, los estudios estos enormes con muchísimos miles de pacientes y de controles, algo deberíamos encontrar. Pero al igual que ha pasado, ya lo comentamos, con grandes enfermedades neurológicas, la mayoría, estos estudios, pues en esencia han resultado prácticamente negativos, ¿no? O sea que para nosotros ha sido una desilusión. Esto en el caso de la migraña, yo creo que la mayoría de la gente tiene muy claro que la causa de la negatividad de estos estudios ha sido fundamentalmente a que en los controles se ha metido todo tipo de población. En la mayoría de estos estudios lo que han metido han sido controles del banco de sangre, pero no se les preguntaba si les dolía la cabeza o no. Y 1 de cada 5 personas sabemos que tienen migraña, o de cada 6, con lo cual metes un sesgo brutal. Y luego, a ver, la otra cosa es que la migraña, claro, no es igual tener una migraña una vez al año que una migraña crónica. Entonces yo creo que el futuro de estos estudios es que hay que refinarlos muchos. Hay que volver al estudio de familias nucleares y probablemente hay que estudiar pacientes con las formas más severas de migraña para que sean informativos, y además tenemos que escoger bien los controles, que sean realmente controles sin migraña, cosa que no se ha hecho. Pero bueno, dicho esto, os venía a enseñar 2 artículos que acaban de aparecer que nos dicen que, bueno, a lo mejor los GWAS estos no han sido inútiles en todo. Fijaos que uno de los polimorfismos de los alelos que se señalaban en los GWAS, que había 3 o 4 puntos calientes, pues se ha confirmado en una población grande china, y también en Suecia. O sea que, bueno, probablemente esto sí que nos dice que hay algún sitio caliente que ya sabemos dónde tenemos que mirar, pero de momento no sabemos qué hay debajo de esto. Todos son hipótesis, parece que aquí hay algo, pero no sabemos todavía lo que es. Y vamos a pasar a la otra, yo creo que gran parte en la que nosotros hemos trabajado mucho, pero que prometo que no os lo presento por eso, que es la búsqueda, porque es el gran momento ahora, el punto caliente, por así decirlo, en la migraña y en las cefaleas, que es la búsqueda de biomarcadores para el diagnóstico. Un problema que tenemos, sobre todo con la migraña crónica, es que nos tenemos que basar, y en otras cefaleas crónicas primarias, solo para el diagnóstico en los datos clínicos. Y sabemos que en el caso de la migraña crónica, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen cefalea psicógena, que no son migrañosos,
que tienen otras cefaleas secundarias incluso. Se sabe que el 10% tiene otras cefaleas secundarias en muchas series. Claro, si no tenemos la forma de diagnosticar a ciencia cierta que el paciente tiene una biología de la migraña, pues va a ser muy difícil no solamente acertar en el diagnóstico, sino, por ejemplo, seguir de una forma fiable el tratamiento. Bueno, esto, los últimos años ha habido un boom de información en este sentido, porque sabemos que un péptido, el CGRP, el péptido en relación con el gen de la calcitonina, es el principal implicado en la fisiopatología del dolor migrañoso. No es la causa del dolor, pero sí es el origen del dolor a nivel periférico leptomeningio, porque se sabe que es una de las sustancias, probablemente la más importante, que inflama y dilata estas arterias y produce dolor migrañoso. Entonces, lo que se ha planteado es que si este péptido, el CGRP, bueno, ya se sabía que estaba aumentado en la sangre yugular en crisis de migraña episódica, ¿no? Si sabemos ahora que la migraña crónica, que no lo he dicho antes, pero justifica mirar una de cada 20 consultas en una consulta de neurología general, eso está muy estudiado aquí en España, si la migraña crónica es tener dolor prácticamente todos los días, probablemente esto lo que refleja es un estado de hiperexcitabilidad del sistema trigémino vascular, que es el que libera este y probablemente otros péptidos, ¿no? Entonces, lo que se ha planteado en los últimos meses es si se podría medir en sangre periférica y no necesariamente yugular este péptido, y si es así, si estaría elevado en la migraña crónica. Nosotros hicimos uno de los estudios en el cual veis que hemos incluido a más de 100 pacientes con migraña crónica, más de 40 ahora tenemos con migraña episódica, algún paciente con cefalea racimos simplemente sin crisis de dolor, para testar un poco la especificidad de los datos, y lo que más nos costó, lo prometo, es conseguir 31 controles sanos que estuviéramos seguros, solo metimos mujeres para evitar el sesgo del sexo en el primer momento, que estuviéramos seguros de que no habían tenido nunca dolor de cabeza de tipo migraña, y por un ELISA les medimos este péptido. El único problema de esto es que es un péptido que se degrada muy rápido y hay que medirlo prácticamente, la sangre hay que manipularla en el momento. Bueno, y algunos ya estaréis familiarizados con este artículo que publicamos hace muy poquito, a finales de año, en el Neurology, en el cual vimos que efectivamente en la migraña crónica, mirar aquí, con respecto a los controles, hay un aumento clarísimo del nivel de este péptido. Un día que no tenían dolor los pacientes y que no habían tomado analgésicos, que más o menos, fijaos que la media aumentaba 3 veces, más o menos, el nivel, pero por encima de 60 picogramos mililitros aproximadamente, fijaos, podíamos diagnosticar bien el 91% de los que tenían migraña crónica y 3 de cada 4 controles sanos. Fijaos cómo la migraña episódica estaba más elevado que los controles, pero mucho menos que la migraña crónica, y la cefalea en racimos pues estaba parecido a la migraña episódica. Bueno, está claro que esto está así, esto es así, y es posible que el CGRP pudiera ser un buen biomarcador para la migraña y, en concreto, sobre todo para la migraña crónica. Y esto es lo que vemos ahora en nuestra clínica de cefaleas. Mirad, nosotros vemos este tipo de pacientes como todos. Una mujer de 45 años que tiene una historia clara de migraña episódica, de siempre, a veces con aura, muchas veces con depresión, que estas mujeres muchas están deprimidas, que ahora cumple criterios de migraña crónica, y que si le haces el CGRP, pues te sale que tiene 123, lo normal, por si no os dais cuenta, y otra vez 112, lo normal es que no suban de 30 a 35. Os prometo que a estos pacientes les hace mucha ilusión que alguien les diga, mire, objetivamente parece que tiene una migraña, pero es que os deja muy tranquilos también, en parte, ahora veréis por qué, porque casi podéis estar seguros de que la biología de estos dolores de la paciente sí que es una migraña. Fijaos, este es otro caso, estos son casos reales, que recibí de una provincia de fuera de Asturias, de una mujer de 47 años diagnosticada con migraña crónica, que era refractaria a todos los fármacos. El neurólogo que me llamó estaba ya desesperado. Le habían dado toxina botulínica, no había respondido a nada, tiene una historia de depresión y de fibromialgia. Y fijaos, esta mujer tiene niveles de 19 del CGRP. En migraña crónica la mayoría tienen, como os he dicho, por encima de 60. En realidad
por encima de 75. Probablemente esta mujer, que tiene graves problemas laborales y personales, no tenga ahora mismo una migraña crónica, sino que lo que tiene es una cefalea con un gran componente psicógeno que remeda, porque fenotípicamente es muy difícil de diferenciar a una migraña crónica. Y lo que hay que decirle a esta paciente y a su neurólogo es que todos los acercamientos de tratamiento, ¿no?, que vayan encaminados a la migraña, pues como le ha pasado, van a fracasar en sus manos y en las nuestras. ¿Vale? Bueno, esta era la misma de antes. Por tanto, bueno, lo que os he dicho, si realmente fuera un biomarcador para la migraña crónica, debería también predecir la respuesta a los tratamientos específicos para la migraña crónica, ¿no? ¿Y esto es así? Bueno, pues mirar, aquí vemos, este es un artículo que ya lo veis online, está online en Headache, y fijaos cómo efectivamente, si tú tienes niveles de CGRP altos, aquí lo veis, tienes, fijaos, 28 veces más posibilidades de responder a un tratamiento para la migraña crónica, como es la toxina botulínica tipo A, el Botos, que el que tiene niveles bajos. Lo que está diciendo que probablemente la biología del que tiene CGRP bajo es otra que no sea la migraña. Y el 95% de los respondedores, fijaos, la mayoría tienen un nivel por encima de 72, vimos nosotros, le dimos un punto de corte todavía más alto para estar seguros. O sea que si tienes un CGRP muy alto, tienes migraña crónica y probablemente respondas a los tratamientos específicos. Bueno, el problema es, fijaos en esta línea de aquí, que entre un 15 y un 20% de los pacientes con migraña crónica tienen niveles de CGRP normales. O sea que, como tantas veces en medicina, el CGRP no es dogma de fe, pero fijaos, hay gente que dice esto no tiene valor, entonces. Bueno, hombre, no tiene valor. Yo soy cefalólogo, vamos, soy neurólogo, pero bueno, me dedico a los dolores de cabeza más. Fijaos, más del 20% de los casos, luego le preguntaremos a Albert esta tarde, de los pacientes que tienen Alzheimer, tienen niveles normales de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo. Y hay que ver la literatura que se destila todos los días con la beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo, que parece también dogma de fe. O sea, que decir que, hombre, esto hay que interpretarlo siempre con la clínica. Pero bueno, lo que nos puede decir esto son varias cosas. Probablemente es lo que os he dicho, que a lo mejor hay pacientes que no tienen migraña crónica y el fenotipo que tienen es migraña crónica. Ya os he dicho que sabemos que el 10% de las migrañas crónicas tiene otras cefaleas. Y probablemente un porcentaje de migrañas crónicas, entre comillas, lo que van a tener es, probablemente tuvieron migraña, pero ahora lo que tienen es una cefalea tensional o psicógena pura, como os decía esta paciente de otra provincia, que luego claramente lo comprobamos, incluso desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. La otra posibilidad es que el CGRP, como pasa en el Alzheimer, el beta-amiloide no lo explique todo. Probablemente haya otros implicados. Lo hemos visto en la charla de Jaime. Sabemos que el sistema trigeminovascular no solamente nivela CGRP. Y fijaos, esto es muy interesante porque ya nos adentramos en el terreno del tratamiento ya para acabar la charla. Fijaos, hay un grupo de fármacos que se llaman los gepantes, que son fármacos antagonistas del CGRP, que si habéis estado aquí otros años, yo os he presentado siempre como los fármacos de futuro para el tratamiento sintomático de la migraña. Y sabemos que esos fármacos funcionan. De momento se cayeron prácticamente todos porque tienen hepatotoxicidad, pero sabemos que funcionan. Pero fijaos, si uno compara la eficacia de estos fármacos con sus homólogos triptanes, son eficaces, pero siempre la ganancia terapéutica es menor. ¿Esto qué te está diciendo? Te está diciendo, sin duda, que tiene que haber otro jugador, que el CGRP es importante, pero que a lo mejor inhibiendo el CGRP no es todo. Y sabemos que el sistema autonómico parasimpático es un brazo fundamental del sistema trigeminovascular y que la liberación de péptidos autonómicos, ahora diré cuál, también sabemos en modelos experimentales, incluso humanos, que produce dolor. Y esa es digamos, el racional, como dirían los ingleses, que ha llevado al uso de la estimulación desde hace años, pero ahora con un dispositivo específico, del ganglio esfenopalatino para la migraña o para la cefalea en racimos. Inhibir
la liberación de esos péptidos, inhibir el brazo parasimpático del sistema trigémino vascular. Y fijaos, eso ocurre en los mismos pacientes que tienen el CGRP alto, el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, que es el péptido que clásicamente sabíamos que libera ese brazo parasimpático, lo veis que también está alto, el doble de los controles. El problema es que los niveles de este péptido son mucho más heterogéneos que los del CGRP. El CGRP es mucho más predecible y mucho más constante, pero algo hay porque veis que como mínimo lo tienen el doble. Ahora sabemos que el péptido más importante en cuanto al brazo autonómico no es el BIP, sino que es este péptido, el PACAP, que es un péptido, no me acuerdo es el pituitari, no sé qué, bueno, se le conoce por las siglas. Fijaos que varios artículos os voy a traer muchísimo más, muchos de ellos de los últimos meses, que demuestran que es sobre todo el PACAP y no el BIP, aunque están muy relacionados, el que produce mucho más dolor de cabeza. He leído esta mañana, por cierto, un artículo interesantísimo, que este péptido está implicado también en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, porque tiene muchísima concentración intracerebral. Ya veremos a ver qué nos deparan los próximos meses. Fijaos, esta mujer, que antes he pasado que es una mujer que si la leéis sería un cuadro típico de migraña crónica, ¿vale? Que tiene dos veces hecho el CGRP bajo. Bueno, una de las posibilidades podía ser que tuviera estos péptidos aumentados. Pues fijaos, de los 8 pacientes que en nuestra serie tenían, y estábamos convencidos de que tenían una migraña crónica típica, ¿vale? Y que tenían repetido el CGRP normal, de los 8, de los 9 pacientes tenían el BIP muy elevado. Aquí se me ha faltado el 9. Por tanto, no os digo que esto sea así, pero probablemente hay más jugadores implicados en este tema. Por tanto, mirad, yo creo que el futuro venidero va a venir así. Mirad, el paciente que tiene una cefalea, que son los que nos consultan nosotros, muy frecuente, migraña crónica o casi migraña crónica, un 10% van a tener una cefalea secundaria. Otro porcentaje tendrá otras cefaleas primarias, la cefalea primaria, esta que os he dicho, persistente de reciente comienzo. Otros, probablemente bastantes, van a tener una cefalea tensional psicógena muy puras. Y estos van a tener los niveles de los péptidos CGRP, BIP, probablemente PACAP, normales. Y los que tienen migraña crónica verdadera, estos habrá que hacerles en un futuro cercano, espero, en muchos laboratorios, el CGRP. Si está elevado, seguro que es una migraña crónica. Si es normal, habría que ir a medir qué pasa con el brazo parasimpático. Si está alto, claramente va a ser una migraña crónica. Si no, probablemente tengamos que reconsiderar seriamente el diagnóstico. Y al hilo con esto, esta diapositiva la enseñé el año pasado, ya estoy terminando, que os decía que el desarrollo en la migraña viene aquí, esto es una gran sorpresa, como me ha pasado a mí con Jaime con el natalizumab, es tratar la migraña con anticuerpos dirigidos frente al CGRP. Esta diapositiva os la enseñé el año pasado, que había varios laboratorios con anticuerpos monoclonales dirigidos al péptido o a sus receptores en fase de ensayo o preensayo clínico. Bueno, pues en la Academia Americana de Neurología, seguro que lo habéis visto si os gusta el Twitter, cualquier noticia, porque ha sido muchísima información la que ha salido en titular. De momento en titular no hay nada publicado, pues han presentado los 2 primeros estudios con los 2 primeros anticuerpos monoclonales frente al CGRP, y los 2 han sido positivos, lo cual vuelve a apoyar que el CGRP es un buen jugador para esto. Pero si uno va a la letra pequeña, lo que uno puede leer en el Astra y lo que se dijo allí, fijaos, los que les pusieron CGRP, infusión con anticuerpos monoclonales, bajaron 5,6 días. Es bastante, pero los del placebo 4,6 en un ensayo. 62,5 versus 42,3 en porcentaje de reducción en el otro ensayo. Por tanto, está claro que algo hay, está claro que hay ruido, luego hay muchas otras variables, hay que ver estos 4,6 días o estos 42,3
días como eran, porque a lo mejor no es igual marcar que tienes algo de dolor a no tener dolor severo, pero está claro que algo hay, pero esto hay que ponerlo de momento todo en cuarentena. El CGRP tiene bastante que ver, probablemente nos va a ayudar mucho a confirmar el diagnóstico, pero yo no tengo claro que solo antagonizando el CGRP vayamos a tener la solución de la migraña. Tengo claro que no la vamos a tener. Bueno, y 2 retacitos para terminar. Ya sabéis que una de las preocupaciones de los últimos años es si la migraña es un factor de riesgo vascular, y se decía, os enseñé los estudios cámara estos años, que estos pacientes tenían lesiones de la sustancia blanca, y lo sabemos que sí, con más prevalencia probablemente que la población control. Bueno, pues fijaos, 2 estudios un poco que yo diría que es tranquilizadores. En niños, fijaos, en niños hay lesiones de la sustancia blanca, pero cuando se ha comparado los niños con migraña de los que no tienen migraña, aunque las hay, no está claro que ni tienen ictus ni son más prevalentes que los niños que no tenían migraña. Y fijaos, nosotros hemos estudiado en el territorio de la circulación posterior, que es donde más se habían encontrado lesiones, entre comillas, isquémicas, en migraña crónica, y vimos que no había, en esta misma serie que le hicimos al CGRP, los metimos en la resonancia, igualito que los estudios anteriores, y vimos que no había más lesiones que lo esperable en la población control. Por tanto, también esto hay que ponerlo en cuarentena, y no hay que pedir una resonancia para ver estas lesiones en la gente que tiene cefaleas frecuentes, porque no tiene ningún sentido. La novedad más importante en cuanto a pastillas es esta, y solo voy a comentaros esta. Es, fijaos, la confirmación, porque ya lo sabíamos, teníamos datos preliminares de que el candesartán es tan eficaz como el propanolol para el tratamiento preventivo de la migraña. Ya había otro estudio pequeño, pero en este estudio ya más grande y mucho mejor hecho, se ha visto, mirar, que el candesartán es igualito que propanolol. ¿Qué aporta el candesartán? Mirar esto, que las contraindicaciones y los efectos adversos del candesartán son totalmente diferentes al propanolol. Por ejemplo, un paciente con migraña sin aura, que no le quieres dar un neuromodulador, por ejemplo topiramato, o no te lo haya tolerado, ¿vale?, que le darías propanolol, pero que no te lo tolera o que es asmático, cosa muy frecuente ahora, el candesartán es una opción excelente. Si la usáis, ya veréis cómo es un fármaco del que vais a estar muy contentos. Y mis últimas diapositivas son para los artilugios. Solo tengo esta y otra, o sea que no os preocupéis. Si vais a la literatura, esto es increíble, la cantidad de cacharros que hay para el tratamiento de las cefaleas primarias, donde el placebo es brutal. Simplemente yo os quería poner aquí estas conclusiones de lo que yo pienso, cómo está hoy el tratamiento con artilugios para las cefaleas primarias. Mirad, en la cefalea en racimos crónica hay datos más que razonables que permiten recomendar la estimulación occipital bilateral y, si esta fallo, la estimulación hipotalámica profunda. Tiene que ser cefalea en racimos crónica refractaria al tratamiento médico. Los últimos datos de los últimos meses sugieren que a lo mejor una alternativa podría ser la estimulación del ganglio esfenopalatino. Para la migraña crónica, no. Para la migraña crónica se necesitan mucho más ensayos que sigan las recomendaciones de la IHS. Ninguno de los estudios sigue las recomendaciones de la IHS ni tiene el número suficiente que permita afirmar que tiene una buena eficacia e incluso tolerabilidad. Y vamos a olvidarnos del precio. O sea que de momento sería experimentar con los pacientes de migraña crónica colocar este artilugio. Por tanto, si se implantan, debería ser en pacientes seleccionados, con protocolos reglados y en centros con experiencia y en condiciones de ensayo o de registro público, no como se está pasando ahora, que hay gente que está dedicándose a implantar este tipo de dispositivos en pacientes con migraña crónica, que sin ningún sentido. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias Julio por ceñirte al tiempo. ¿Preguntas? Sí. Estos péptidos en sangre, los
péptidos que has demostrado pues, que pueden ser útiles, incluso predictores de respuesta al Botox en una migraña crónica. En la práctica clínica habitual, ¿en qué escenario tú prevés que pueda...? El problema de estos péptidos, el problema de estos péptidos es que, como te he dicho, hay que procesarlos en el momento. Entonces tienes que tener, técnicamente es muy sencillo hacerlo, eso es un ELISA, que cualquier técnico o biólogo te lo hace sin ningún problema, pero claro, tienes que tener al paciente, sacarle sangre y darle a tu técnico el suero, que te lo centrifugue y o te lo determine o lo ultracongele hasta que lo uses. Ese es el problema, ¿no? Entonces, en este momento todo esto es experimental, pendiente de confirmación y reconfirmación, aunque hay gente que tiene los mismos resultados. Entonces, estamos en la fase esa cuando empezó el beta-amiloide, ¿no? Que, claro, en la inmensa mayoría sigue sin estar en los petitorios habituales del hospital y prácticamente te lo tenías que hacer tú, o convencer a alguien del hospital que fuera, ¿no? Y que te comprara el ELISA, la placa y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, a nivel de pacientes que tengas dudas diagnósticas, que seguro que muchos de estos que no te responden a nada, que tienes el problema de que tienen conflictos psicológicos y tal, a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, si estuviera accesible, es un simple ELISA, pues es muy sencillo de hacer, ¿no? De cara, por ejemplo, para estos ensayos clínicos, tener un marcador objetivo. Si tú tienes un paciente que tiene 120 y que después del Botox, como nos está pasando ahora, le baja a 50, pues es que eso te ayuda muchísimo a pensar que o que no te responde y que sigue en 120. Entonces, bueno, de momento es algo experimental, y que, bueno, que cada uno a nivel de las consultas especializadas tendrá que ir montándose. Bien, pues muchas gracias, Julio. Vamos